Excelente. Bueno, entonces comenzamos con este segundo ciclo de lecturas que va a girar en torno a los principios de la filosofía del derecho de Hegel. Y en la sesión de hoy nos proponemos revisar el prefacio de esta obra. em, y vamos a utilizar la traducción de Vermal para hacerlo. Bueno, ¿qué método propongo que sigamos? Es el que es básicamente, vamos leyendo en conjunto y, en caso de que haya necesidad, que yo creo que es cuando algunos de los dos o algunas de las personas que estén en esta discusión lo estime, nos detenemos para comentar. Yo tengo anotadas algunas cuestiones que creo que es importante comentar dentro del texto. Y si por otra parte Rans también estima que hay algo que puntualizar o algo que discutir o algo que no sea tan claro, podemos también parar para tratar de aclarar ese pasaje. Em, ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, o sea, creo que es como sensato, con la forma de hacerlo. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, mira, yo para empezar diría algunas cuestiones generales. Bueno, esto está igual explicado medianamente en el prefacio, pero este texto que vamos a leer ahora, ¿cierto? Es el prefacio de una obra, y como mismo Hegel explica en el prefacio, supone cierto complemento a sus apuntes a los apuntes que utiliza para explicar el tema de la filosofía del derecho. Eh, es importante en ese sentido tener en cuenta eh, que no, en alguna medida, no está la explicación de todo lo que esta obra presupone, porque por ejemplo, la lógica que guía la producción de este texto está contenida en otras obras de Hegel, por la ciencia de la lógica, la enciclopedia, etcétera. Entonces, hay que comprender esta obra como parte del sistema hegeliano en su generalidad. Y creo que para entender eso de mejor forma, uno puede dibujar un pequeño mapa de cuál es el sistema hegeliano. Eh, y hasta donde yo puedo comprender, Hegel divide su filosofía en dos grandes apartados. Eh, el primero es el de la cuestión de la lógica, que se contrapone o se complementa con el de la filosofía real. Y dentro de la filosofía real se encuentra una nueva subdivisión que está compuesta de la filosofía de la naturaleza, por un lado, y la filosofía del espíritu, por otra parte. Y es dentro de la filosofía del espíritu que se encuentra la filosofía del derecho, pero no abarca todo eso, sino que la filosofía del espíritu se compone de tres momentos, que son el espíritu subjetivo, el espíritu objetivo y el espíritu absoluto. Y la filosofía del derecho se encuentra en este sistema, entonces, dentro de la parte del espíritu objetivo. Eh, en ese sentido, creo que lo que uno puede visualizar acá no es toda la obra de Hegel ni todo el sistema, sí una parte, pero como esta es una obra en cierta medida eh, de un Hegel más maduro, ayuda mucho a comprender el resto de su sistema porque en esta obra se encuentra bastante ordenado, se presuponen algunas ideas que han sido desarrolladas antes y también se explican acá de otra manera, pero hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que acá, que Hegel como pensador sistemático, acá lo que nos está mostrando es solamente una parte de ese sistema. Luego diría, antes de ya empezar a leer el texto en sí mismo, es que hay algo que se nota en este prefacio y que
creo que Hegel es muy, a ver cómo llamarlo, tiene un lenguaje bastante agresivo en determinada parte de este prefacio, porque está en medio de una disputa que tiene una historia detrás de eso. Este texto se escribe en 1800, este texto es de 1820, eh, y está envuelto en el periodo de la restauración, de lo que se conoce como la restauración del antiguo régimen en Europa. Eh, y en ese sentido hay, en particular, en el contexto de Hegel, y que se manifiesta cuando él menciona a un profesor de apellido Fries, o Fries, eh, lo menciona específicamente porque dentro de este contexto de restauración europea, particularmente en Alemania, eh, había un clima de discusión de ideas y sobre todo de ciertas manifestaciones, particularmente de un sector que es liberal y nacional, que está expresado por hermandades en Alemania. Tiene un nombre en alemán que no recuerdo, pero esas hermandades eran hermandades de estudiantes, varones, jóvenes, que tenían una cierta comprensión liberal y nacional de la política. Ahí, si uno se fija en el contexto histórico que promovió la expulsión de Napoleón en Alemania, también hay un componente popular en eso. Entonces estas hermandades toman un poquito ese espíritu, eh, y esto justamente el año anterior a la publicación de esta obra, en 1819, provoca un incidente muy importante, y que es interesante tenerlo en cuenta porque acá uno sirve para darse cuenta de contra quién está discutiendo Hegel. Y ese incidente es justamente que en un contexto de unas fiestas o actividades que realizaban estas hermandades, realizaron una en la localidad de Barburg, donde el profesor Fries realiza un discurso en torno a lo que debiese ser el Estado, ¿no? que está parcialmente citado en el prefacio, y alude, ¿cierto?, a cierta cuestión de una construcción desde abajo, entre otras cosas. Bueno, producto de discursos como este, específicamente el discurso de Fries, un estudiante de teología de apellido Sand asesina a un escritor de carácter más reaccionario y conservador, de apellido Kotzebue, no sé cómo se pronunciará. Y eso genera una reacción importante por parte del Estado, que entonces da origen a los decretos de Karlsbad, y que implican una serie de restricciones a la libertad de prensa, a, em, a la circulación de ciertas ideas que tenían este componente liberal. Em, Además de eso, Fries, que entiendo antecede a Hegel en algunas cátedras, es expulsado de la universidad. Entonces, Hegel está como peleando contra eso un poco, ¿no? Y tenerlo en cuenta sirve para, en el fondo, comprender el carácter de lo que Hegel está escribiendo acá, que pareciera que está peleando todo el rato contra alguien, ¿no? Y está peleando en específico contra eso y en ese contexto. Bueno, ya fue mucho preámbulo, no sé si quisieras agregar algo, comentar algo, o pasamos a la lectura del texto.
No, yo creo que deberíamos como pasar a la lectura. Perfecto, empecemos entonces. Em, vale, ya. Eh, ya. Entonces voy a comenzar leyendo. Prefacio. El motivo inmediato para la publicación de este compendio es la necesidad de dar a mis oyentes una guía para las lecciones que imparto en cumplimiento de mi cargo sobre la filosofía del derecho. Este manual es un desarrollo ulterior y sobre todo más sistemático de los mismos conceptos fundamentales que sobre esta parte de la filosofía estaban ya incluidos en la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, que también destinará a mis lecciones. Pero, a su vez, el hecho de que este compendio aparezca impreso y con ello ante el gran público ha sido el motivo de que observaciones que solo tenían como objeto indicar convenciones sucintas y representaciones cercanas o divergentes, consecuencias y otras semejantes que recibirían luego en las lecciones su explicación adecuada, se desarrollaran ya aquí con mayor amplitud, con el fin de aclarar así en algunos casos el contenido más abstracto del texto y considerar de modo más extenso las concepciones próximas corrientes en nuestra época. Surgió así una serie de observaciones más extensas que la requerida normalmente por el fin y el estilo de un compendio. Un auténtico compendio tiene por objeto, sin embargo, el ámbito considerado completo de una ciencia y lo que lo caracteriza, a excepción quizá de algún ocasional agregado. Es la reunión y ordenación de los momentos esenciales de un contenido que resulta desde hace tiempo conocido y admitido, del mismo modo que desde hace tiempo que están ya constituidos sus reglas y procedimientos formales. De un compendio filosófico no se espera que tenga este carácter, ya por el hecho de creerse que lo que produce la filosofía es una obra tan trasnochada como el tejido de Penélope, que cada día debe ser recomenzado. Aquí vemos que ya algún palo está comenzando a tirar. Em, pero este compendio se diferencia, por cierto, de los usuales, ante todo por el método que lo guía. Aquí, sin embargo, se dará por supuesto que el modo filosófico en que se progresa de una materia a otra y se realiza la demostración científica, que el conocimiento especulativo en su totalidad se distingue esencialmente de cualquier otro tipo de conocimiento. La comprensión de la necesidad de esta diferencia es lo único que permitirá arrancar a la filosofía de la ignominiosa decadencia en que se ha hundido nuestro tiempo. Esto que viene me parece importante. Se ha Mm, reconocido, o más que reconocido, simplemente sentido, que las formas y reglas de la antigua lógica del definir, dividir y silogizar, en los que están contenidas las reglas del pensar del entendimiento, eran insuficientes para la ciencia especulativa. Se las ha abandonado entonces como meras cadenas para hablar arbitrariamente desde el corazón, la fantasía o una intuición accidental. Pero puesto que también aquí debe haber reflexión y relaciones entre pensamientos, se recae inconscientemente en el despreciado método de la deducción y del razonamiento vulgares. aquí igual está como un poco. Aquí está empezando directamente, po. Sí, po. Sí, Eh, sí, sí, como que todas las... Sí, algo está dando cuenta, ¿no? Que eh, es muy indicativa su escritura de hacia dónde está apuntando, ¿no? Se está abandonando en el fondo la lógica y se está optando ¿cierto? Por el corazón, la fantasía, está como ya empezando a pelear un poquito con eso. Y eso es entretenido porque lo va a hacer, por su parte, establecer qué es lo que él piensa que es la filosofía, qué es lo que él cree que tiene que hacer como para oponerse a eso otro. Ahora se va a empezar a ver ya creo, más claro. Voy a continuar. mm, He desarrollado detalladamente en mi ciencia de la lógica la naturaleza del saber especulativo, por lo que en este compendio solo se agregará ocasionalmente alguna aclaración sobre el procedimiento y el método. Ante el carácter concreto y en sí tan diverso del objeto, se ha dejado de lado el poner de relieve y demostrar en cada caso la concatenación lógica. Esto hubiera podido resultar superfluo, dado que se supone el conocimiento del método científico,
Y, por otra parte, resultará evidente que tanto el todo como el desarrollo de las partes descansan sobre el espíritu lógico. Quisiera que se entendiese y juzgase este tratado teniendo en cuenta especialmente este aspecto, pues de lo que se trata aquí es de la ciencia, y en ella la forma está esencialmente ligada al contenido. Bueno, este párrafo me parece que muestra un poco la conexión con su obra previa, ¿cierto? No sé si hay algo más allá que eso, ¿no? Como, que es lo que entiende como ciencia, en el fondo, ¿no? Esa ciencia de la lógica que Mm, él estableció. claro, la ciencia de la lógica, igual, aparte de lo de método, eh, yo tenía entendido igual, aunque creo que eso lo hice más adelante, como después del prefacio, que es como, en un cierto sentido, un momento fundante. Entonces, el punto de partida de acá está justificado en la ciencia de la lógica, supuestamente. Sí, No, creo que eso está yo, dicho explícitamente, eh, pero sí, no sé qué más allá en este párrafo. mm. Sí, me parece que nos deja eso, ¿no? Que está ya dando cuenta de, voy a presuponer esto, ya está explicado, continúo con el método científico, que es la ciencia de la lógica, y la forma en que se desarrolla este tratado, corresponde a eso. Eh, bueno, acá en el párrafo siguiente viene una definición que está buena, como para empezar a tener en cuenta. Dice, se puede oír de aquellos que parecen ocuparse de lo más profundo que la forma es algo exterior e indiferente a la cosa misma, y esta es lo único que importa, y es esta lo único que importa. Se puede decir además que la tarea del escritor, especialmente del filósofo, consiste en descubrir verdades, decir verdades y difundir verdades y conceptos correctos. Pero si se observa cómo se suele llevar a cabo efectivamente esta misión, se verá que se trata siempre de la misma cuestión dada vuelta y llevada de aquí para allá, ocupación que quizá tenga su mérito para despertar y educar el ánimo, pero que puede considerarse más bien como una trabajosa superficialidad. Acá cita una cita bíblica. Tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Cierra la cita. Son múltiples las ocasiones que se presentan para asombrarse del tono y de la pretensión que muestran, como si al mundo solo le hubieran faltado estos fervorosos divulgadores de verdades, y como si, aderezando viejas novedades, se obtuvieran nuevas verdades nunca oídas, a las que habría que prestar atención precisamente en nuestro tiempo. Por otra parte, se verá que lo que tales verdades por un lado conceden ellas mismas, administrados desde otro lo rebajan y expulsan. Lo que en esta acumulación de verdades no es ni viejo ni nuevo, sino permanente, ¿cómo podría ser rescatado por medio de estas consideraciones fluctuantes y carentes de forma? ¿De qué otra manera podría distinguirse y probarse si no es por intermedio de la ciencia? Y a mí, yo al menos marqué ahora lo que viene porque creo que da pie para la construcción de la posición hegeliana, al menos en este prefacio. Dice, de todos modos, la verdad sobre el derecho, la eticidad, el Estado, es tan antigua como su conocimiento y exposición en las leyes públicas, la moral pública y la religión. A mí, al menos a mí me parece que en esa, en esta idea está recogido algo ya importante, porque señala que la verdad sobre el derecho a la eticidad del Estado es antigua, o sea, ya es conocida y, y se expone en las leyes públicas, la moral pública y la religión. Es decir, ahí hay un contenido de verdad, ¿no? O sea, no es casualidad que lo que existe actualmente exista, ¿no? Sino que hay un contenido de verdad en eso que existe. Eh, y lo explica, ¿no? Dado que el espíritu pensante no se contenta con poseerla, está la verdad, ¿cierto? De ese modo inmediato, es decir, con que meramente exista, ¿qué más necesita esta verdad sino que se la conciba, que se le dé al contenido
ya en sí mismo racional, una forma también racional, para que aparezca así justificado ante el pensamiento libre, que no se detiene ante algo dado, ya se apoye en la exterior autoridad positiva del Estado, o del acuerdo entre hombres, o la autoridad del sentimiento interno y del corazón, o el testimonio de la aprobación inmediata del espíritu, sino que parte de sí mismo y justamente por ello exige saberse unido en lo más íntimo con la verdad. Eso es súper interesante. Sobre todo al final cuando dice, sino que parte de sí mismo, y justamente por ello exige saberse unir en lo más íntimo con la verdad. Porque igual lo que tengo entendido que él va a hacer será como conectar, eh, pa- partir desde el momento, desde la perspectiva más inmediata y menos complicada posible para individuos y ver cómo esa presupone o tiene implícito otras instancias. Eh, Mm. entonces, igual, igual es interesante hasta qué punto se puede también como aquí la forma de pensar en la racionalidad y en como tú mismo dijiste, el hecho de que como la historia no se puede tratar como contingencia, sino que la historia tiene un cierto contenido racional, que ciertas cosas pasaron, ciertas cosas se hicieron posibles en cierto momento, debido a que existían ciertas condiciones, pero que en todo caso es posible compararlos de una cierta manera. Ya, pero disculpa, como que me perdí un poco la idea, pero me da Estoy muy de curiosidad. acuerdo. Sí, sí, pero como que perdí un poco la idea, pero sí sabía que tenía que decir, que quería decir esto, como quería saber, quiero, como que igual te antecede que la forma de pensar en política, eh, bueno, en lo que él llama el espíritu objetivo, lo que para él será el espíritu objetivo, es una forma claramente an- eh, antagonista a todo tipo de ejercicio contactualista. Y esa cuestión es súper interesante, porque él quiere eh, conectar, como historicizar la racionalidad, lo cual es como, tengo entendido que es como anticontractualista en todo sentido, porque el punto de los contractualistas que tratan de decir, ya, esto, ya, si no estuvieran estas instituciones, eh, sería razonable pactar su existencia, como podemos reconducirlas a un acuerdo racional entre sujetos abstractos, pero en este caso lo que él quiere decir es como no hay sujetos abstractos. Y esa cuestión es como interesante. Sí, sí. Yo creo que ahí tú das en el punto igual y es un punto interesante que propones porque eh, primero, claro, muestra Hegel acá cómo está pensando, ¿cierto? O sea, parte de lo dado, de lo real y la historia no como contingencia, sino que como necesidad y en ese sentido racional, para después, en el fondo, darle a ese contenido racional una forma racional, ¿cierto? Como que parte desde ahí. Y claro, cómo eso se opone también al contractualismo es interesante porque eh, ahí me cuesta verlo tanto en términos de movimiento, eh, pero sí el contractualismo. Bueno, ahí después podríamos empezar a puntualizar el contractualismo de quién, pero tiene una forma de operar diferente. Po. O sea, supone, como justamente tú decías, sujetos abstractos dotados de determinados derechos naturales antes de cualquier organización estatal que los abandonan, los limitan para formar el Estado. Acá parece ser el punto de vista contrario, pues, como justamente el inverso, ¿no? Como que habría que llegar más allá en la hora, pero la libertad se realiza solamente una vez que ya tenemos esas instituciones, porque tenemos una libertad de cierto tipo, ¿no? Como que
quizá ahí, o el derecho de cierto tipo, ¿no? Como que creo que es interesante esa posición y yo creo que efectivamente Hegel está jugando con, o está discutiendo con ese contractualismo. Em, quizás, bueno, no sé si lo alcancemos no lo vamos a alcanzar a revisar en estas dos sesiones, pero em, Hegel toma un poco esas ideas en la primera parte de la obra. Bueno, esta obra se divide, ¿cierto?, en derecho abstracto, moralidad y el Estado, y en el derecho abstracto como que supone ese ejercicio medio contractualista, pero da cuenta al tiro de los límites para pasar a otra cosa, como que está discutiendo con eso, ¿no? Como que es interesante esa... Eso es esa... interesante. Mm, mm, Igual yo entendía que en ese caso, como que, claro, operaba desde una esfera abstracta que a lo mejor podríamos ver como como, claro, no es tan distinto, pero igual yo entendía que su punto, como tú bien decías, era que esa esfera abstracta no se justifica, ni se, ni se, ni es razonable por sí misma, sino que para ser razonable como que presupone y está condicionada por, eh, eh, bueno, se da una vuelta como por ya reconocimiento, claro. contrato, y luego habla de crimen, y luego hace todo el movimiento. Y en ese sentido, él incluso dice como que hablar de derecho, como los bárbaros son los que se obsesionan tanto con hablar solo de derecho. Como es Claro. interesante como que él da que las cosas tienen presuposiciones y que la racionalidad está condicionada en qué tanto podemos explicitarlas. Y en tanto que como sociedades antiguas no podían hacerlo tanto, Mm, son menos razonables. claro, no tienen, claro, claro. Sí, ahí yo creo que Hegel va dando cuenta de eso, de cuál es la capacidad, los límites del pensamiento de otros tipos de sociedades, porque pensaban en relación a lo que tenían presente, claro. Sí, está bueno eso. Y ya llevamos como 3 páginas del prólogo y ya se pueden ver algunas de estas cosas. Obviamente uno las puede ver cuando ya ha visto algo más de la obra, ¿cierto? Y en el fondo, haber visto un poco más de la obra ilumina estos pasajes que, si uno los lee por primera vez, no parecieran decir mucho, pero ya ahí uno se da cuenta cómo siempre está conectando su obra con todo lo que dice. Y eso me parece también llamativo. Continuemos para ver si sacamos algunas cosas más. Sí, sí, Ah, obvio. y ahí vamos. Sorry. No, bacán, bacán. Son muy buenas tus intervenciones y es la idea, porque vamos masticando el texto, que es la idea de esta sesión. Así que dale nomás, cuando tú quieras interrumpir, interrumpe nomás y lo vamos conversando. Em, ya. Ya, queda acá. Entonces, eh, acá entonces, más o menos tenemos claro lo que ha dicho hasta ahora, ¿cierto? Y acá ahora empieza como a, a discutir, ¿cierto? Contra la posición contraria en este párrafo. Dice, el comportamiento simple del alma ingenua, y destacaría un poquito ese tema del alma ingenua. Eh, creo que he utilizado en otras partes de su obra, pero hacia el final igual lo voy a usar, hacia el final del prefacio lo voy a usar de nuevo. Pero bueno, el comportamiento simple del alma ingenua consiste en atenerse con un convencimiento confiado a la verdad públicamente reconocida y edificar a partir de esos sólidos cimientos un modo de actuar y una posición firme en la vida. Es decir, se guía por lo que es, por las leyes, por el orden. Eh, pero contra este comportamiento simple se presenta la supuesta dificultad de distinguir y encontrar lo universalmente reconocido y válido entre las opiniones infinitamente diferentes. Y acá Hegel concede un poco para refutar después. Con facilidad puede tomarse esta dificultad por una correcta y verdadera preocupación, perdón, con facilidad puede tomarse esta dificultad por una correcta y verdadera preocupación por la cosa misma. De hecho, sin embargo, a quienes hacen alarde de ella, el árbol les impide ver el bosque,
y la única confusión y dificultad que hay es la que ellos mismos han organizado. Esta confusión y dificultad es, por el contrario, la muestra de que quieren algo distinto de lo universalmente válido y reconocido, de la sustancia del derecho y de lo ético. Porque si eso les preocupara verdaderamente, y no la vanidad y la particularidad de la opinión y del ser, se atendrían al derecho sustancial, es decir, a los mandamientos de la eticidad y del Estado, y dirigirían su obra de acuerdo con ellos. Otra dificultad proviene de que el hombre piensa y busca en el pensamiento su libertad y el fundamento de la eticidad. Este derecho, tan elevado y divino como es, se transforma sin embargo en injusticia cuando el pensamiento solo se considera tal y solo se sabe libre en la medida en que se aleja del universalmente reconocido y válido y se inventa algo particular. Es decir, está tratando en el fondo de validoso a quienes no reconocen, ¿es cierto?, esta validez universal de lo ya existente, pues del derecho válido y lo ético, ¿no? Bueno, sigamos. Eh, la representación según la cual la libertad del pensamiento y del espíritu se demuestra exclusivamente con el alejamiento e incluso la hostilidad a lo reconocido públicamente, ha logrado su mayor arraigo en nuestro tiempo en relación con el Estado. De acuerdo con esta representación, una filosofía acerca del Estado parecería tener extrañamente como tarea esencial producir e inventar otra teoría, por supuesto nueva y particular. Si se observa esta representación y los movimientos que provoca, habría que creer que nunca han existido ni un Estado ni una Constitución, y que tampoco los hay actualmente, sino que hay que comenzar ahora desde el principio, y este ahora continúa indefinidamente, y que el mundo ético ha esperado hasta este momento para ser pensado, investigado y fundamentado. Muy fuerte las declaraciones, ¿no? Eh, Acá hace una comparación con otro ámbito de estudios, ¿no? Respecto a la naturaleza, se concede que la filosofía debe conocerla tal como es, que la piedra filosofal está oculta en algún lugar, pero siempre en la naturaleza misma, que es en sí misma racional, y que el saber, por lo tanto, debe investigar y aprender conceptualmente esa razón real presente en ella, que es su esencia y su ley inmanente, es decir, no las configuraciones y contingencias que se muestran en la superficie, sino su armonía eterna. El mundo ético, el Estado, la razón tal como se realiza en el elemento de la autoconciencia, no gozaría en cambio de la fortuna de que sea la razón misma la que en realidad se eleve en este elemento a la fuerza y al poder, se afirme en él y permanezca en su interior. El universo espiritual estaría, por el contrario, abandonado a la contingencia y a la arbitrariedad, abandonado de Dios, con lo que para este ateísmo del mundo ético lo verdadero se encuentra fuera de él, pero como al mismo tiempo debe ser también razón, permanece solo como problema. En esto radicaría la justificación e incluso la obligación de que todo pensamiento se ponga en camino, aunque no para buscar la piedra filosofal, pues el filosofar de nuestro tiempo se ahorra la búsqueda y todos están seguros, sin ningún esfuerzo, de tenerla en su poder. Pero ocurre, por cierto, que quienes viven en esta realidad del Estado y encuentran en ella satisfacción para su saber y querer, y estos son mucho más de los que creen y saben, pues en el fondo son todos, o por lo menos quienes conscientemente tienen su satisfacción en el Estado, se ríen de estos caminos y aseveraciones y los toman por un juego vacío, entre alegre y serio, entre divertido y peligroso. Este inquieto agitarse de la reflexión y la vanidad, así como la acogida que recibe, no pasaría de ser una cuestión aislada que se desarrollaría dentro de sus propios límites si con ella no se llevara a la filosofía a un descrédito y a un desprecio general. Lo peor de este desprecio es que, como ya se dijo, todo el mundo está convencido de que sabe filosofía y está en condiciones de juzgarla. Respecto a ningún otro arte o ciencia se manifiesta un desprecio tal
que se crea que se lo posee inmediatamente. Bueno, Hay acá... una parte. Ah, no, dale, sorry. No, perdón, dale tú, por favor. Hay una parte más eh, entre medio, esto un párrafo gigante. Veamos. Eh, Déjame ver. Ya, aquí, el universo espiritual estaría por el contrario abandonado a la contingencia y a la arbitrariedad, abandonado de Dios, con lo que para este ateísmo del mundo ético con lo verdadero se encuentra fuera de él, pero con al mismo tiempo debe ser también razón, permanece solo como problema. Igual, eso es súper interesante porque igual yo entiendo que, claro, durante este párrafo gigante lo que él hace es primero que nada que hay una crisis en la forma en la que se entiende que se, bueno, la forma en la cómo se percibe filosofía y en la forma en que la gente percibe como sus opiniones contingentes como fuentes de sabiduría, dado que en realidad no hay sabiduría sobre temas en el ámbito ético, en el ámbito en el ámbito estatal también. Eh, Mm, y, y en ese caso es una cuestión que igual como que se puede extrapolar como hasta ahora, siempre se trata los temas, a ese tipo de temas de una manera, de una manera como si carecieran de racionalidad, pero como que se contradice en la práctica porque se habla, porque siempre se opera con un cierto, siempre se opera dentro de una racionalidad. mm, Porque sí, po. entonces como porque él en un cierto sentido está de acuerdo en que en que hay una diferencia en cómo entendemos, en cómo se hace filosofía de la naturaleza, en cómo se hace en lo que es filosofía del espíritu, pero, eh, o al menos creo que tiene esa diferencia, pero esa diferencia bajo ningún caso, eh, bajo, tiene que ver más con el hecho de que en un caso a lo mejor el objeto de estudio es distinto al sujeto que estudia, pero en este caso, en el caso del asunto ético, por así decirlo, pareciera que son como pareciera que hay como una convergencia entre el objeto y el sujeto de estudio. Y eso pareciera como tener un peso. Y él haría la diferencia por ahí, a lo mejor, en lugar de hacerla eh, en lugar de de simplemente decir que no hay teoría que hacer, solamente para acabar contradiciéndose en el acto de que en la práctica sí hay como conductas e instituciones distintivas. Mm, mm, mm. Sí, estoy pensando porque me parece importante lo que está apuntando. Em, Porque eh, a propósito de esto, em, yo creo que lo voy a plantear por otra línea, pero creo que vamos más o menos a lo mismo. Eh, bueno, primero algo que quizás no aclaramos suficientemente en lo que estamos discutiendo. Eh, Hegel con ¿cierto? El mundo ético, eh, o sea, a diferencia a ver, a diferencia de otras formas de abordar el estudio del Estado y la comprensión de lo que es una filosofía del derecho, Hegel busca en esta obra fundar y fundir, ¿no? En el fondo, ¿no? Fundir eh, lo ético
con lo jurídico en la forma del derecho y con lo político en forma del Estado, ¿no? Hay una, se encuentran concatenados, no es, o sea, seguramente hay distinciones analíticas en cada uno, pero la condición de posibilidad de todo lo que podríamos llamar filosofía práctica en general, ¿no? Como decir, qué es lo que se debe hacer, la moral, la ética, y también lo político como Estado, está todo fundido. ¿Cierto? Y tiene su razón última en el mundo ético que se concentra en el Estado. Eso quizás no habíamos dado cuenta, quizás lo estábamos un poquito presuponiendo en la conversación. Eh, pero lo que se vuelve muy, muy interesante también en este aspecto y en la forma en que Hegel lo trabaja, y en particular en su comparación, la comparación que está haciendo acá con la filosofía de la naturaleza, que me parece a mí es cómo, por ejemplo, o sea, en un problema en particular, cómo eh, bueno, Hegel me va a despedazar con lo que voy a decir ahora, pero ¿cómo pensar críticamente la configuración estatal? Eh, ¿Develaría eso básicamente una forma de vanidad o propia, ¿no? En el fondo decir, yo, bueno, tú estás criticando eso porque bla, 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 o hay algún espacio para eso? ¿Cómo se hace? ¿No? ¿Cómo yo podría eh, eh, estar en contra, ¿no? Como pienso cómo me podría parecer mal algo de lo que ha llegado a ser. Y que eso no sea simplemente muestra de vanidad. ¿No hay espacio para eso en esta forma de comprensión? Y ahí yo creo que preguntándose eso, bueno, Hegel, claro, me va a responder que estoy siendo arbitrario, que no estoy haciendo filosofía en el fondo, ¿no? Quizás algunas de las hoy día he pensado un poquito en eso, pero no estoy seguro. Lo voy a comentar porque creo que puede servir, pero bueno, un lector de Hegel ha sido Marx, y Marx tiene un tema, y sobre todo con este texto, quizás para la próxima sesión podría hacer una pequeña lectura del tema de la crítica que ha hecho Marx a este texto, pero es un tema en Marx es el alejamiento de la filosofía, ¿no? Que podría estar resumido en la frase, los filósofos hasta este minuto se han dedicado a comprender cómo es el mundo, de lo que se trata es de cambiarlo. Es decir, hay que hacer otra cosa que no es filosofía, ¿no? Como que si Hegel, la filosofía tiene su fundamento en lo que es, ¿cierto? En lo racional y la forma de llevarlo a esos conceptos, entonces, para pensar de forma crítica con respecto a lo que es, no puedes estar haciendo filosofía, quizás. No tienes que. O sea, hoy día, a propósito de esto, estaba pensando un poquito en esa relación. No sé si va tanto en línea con lo que tú decías, pero creo que más o menos estamos tocando puntos similares, ¿no? Creo que estamos discutiendo a propósito de lo mismo. Creo que sí, o sea, podría decirse que lo que él está en el fondo como criticando aquí es es que haya una negación, porque claro, evidentemente la filosofía de la naturaleza y la filosofía del derecho claramente son eh, instancias distintas y tienen diferencias, pero la, una, pero diferenciarlo como de la manera en la que decimos simplemente que no se puede hacer una teoría en un caso, a lo mejor Mm, no es mm. raro. Igual tengo entendido que sí hay como lecturas de él como criticando espacios, como que hay un ensayo de un tipo que es como famoso, que es Pipín, creo, que es como Ah, que, Robert Pippin. sí, el Capitalist at Das, una cuestión así. Ya, y más o menos así en general, de qué? Argumenta de que vale, igual puede que sea una bastardización del ensayo de mi parte, pero No, pero no importa. intentándolo.
Creo que la cuestión de criticar o no criticar el Estado depende de que el criterio no sea arbitrario. En ese sentido, la libertad es como el criterio que le Mm, importa a Hegel. Y en ese sentido critica al capitalismo, aunque por lo que yo entendí, como el ensayo quería como más que nada demostrar que era plausible argumentarlo, pero no, como claro, mencionaba problemas de miseria humana, como, mm, problemas genéricos que asociamos con capitalismo, pero probablemente la argumentación grande requiera en general mm. Marx, porque Marx como que se ocupa de qué es capitalismo. Pero claro, Claro, él decía que era posible decir que el capitalismo era irrazonable, o sea, no se podía justificar razonablemente, en tanto que no permitía la realización de la libertad de los sujetos en su interior. claro, ahí comparte el mismo punto de partida de Hegel en el fondo, ¿no? Como Hegel busca desarrollar, cierto, su idea de Estado como una forma de realización de la libertad, y si tú sigues el mismo procedimiento no estarías como cayendo en lo que Hegel llamaría arbitrario, ¿no? Como por ahí va un poquito el punto, ¿no? Sí, Habría que revisar el ensayo más ahí en detalle porque está bueno, no lo conocía. Así que está interesante eso. Está bueno, muy buena aporte. Creo que al menos está interesante eso, como que una duda que tenía estos días y me ayuda a caleta de hecho para pensarlo de otra forma. Así que agradezco mucho a título personal tu, tu sugerencia de lectura. Voy a... si lo leí, háblame de la cuestión, a lo mejor porque estoy seguro de que hay partes que no entendí. lo voy a cachar, voy a intentarlo. Pero bueno, sigamos sigamos Claro, para que creo que no nos queda tanto. No sé si ¿quieres decir algo o continuamos? continuamos, creo. Ya. Yo acá tengo marcado como que aquí viene la parte más odiosa. Ya como acá empieza ya un poco a pelear contra Frispo. Y el tema, bueno, al menos así cuando empezamos a leer este texto en el curso que estoy haciendo, igual me lo dijeron así, porque que era un poco feo este gesto, porque en el fondo a Fritz lo despidieron, estaba como en el suelo, y acá Hegel como que le pega más en el suelo todavía, ¿cachai? Como que igual hay algo maletero en esta parte. Así que, pero igual es entretenido porque como que escribe como con fervor, entonces como tiene lo suyo. Ya. En, en realidad, lo que hemos visto surgir con tantas pretensiones acerca del Estado en la filosofía moderna justifica que cualquiera que desee tomar parte en el asunto se sienta convencido de que puede hacerlo por su propia cuenta y con ello se demuestre que se halla en posesión de la filosofía. Por otra parte, esta autodenominada filosofía ha afirmado expresamente que lo verdadero mismo no puede ser reconocido, sino que es aquello que cada uno deja surgir de su corazón, de su sentimiento y de su entusiasmo respecto de los objetos éticos, particularmente del Estado, el gobierno y la Constitución. ¿Qué es lo que no se ha dicho sobre esto para agradar a la juventud? Y la juventud se lo ha dejado decir complacida. La sentencia bíblica, y abro comillas, a los suyos los colmará Dios en el sueño, cierro comillas, ha sido aplicada por la ciencia, por lo que todo durmiente se cuenta entre los suyos, y los conceptos que recibe en el sueño deben ser la verdad. Uno de los jefes de esta superficialidad que se da el nombre de filosofía, Fries, no se ha avergonzado de decir en un discurso sobre el Estado y la constitución del Estado pronunciado en un acto público tristemente célebre, y abro comillas, en el pueblo que reine un auténtico espíritu común, todos los asuntos de interés público recibirán su vida desde abajo, del pueblo. A las obras de educación y servicio del pueblo se consagrarán sociedades vivientes, inseparablemente ligadas por la cadena sagrada de la amistad, cierro comillas, etcétera. Dice. Bueno, hay una nota al pie acá con respecto a Fries, donde dice Jacob Friedrich Fries
antecesor de Hegel en Heidelberg, que en el discurso citado, pronunciado en la sociedad de estudiantes recientemente creada, provocó una gran convulsión que finalizó con su expulsión de la universidad. Es más o menos lo que contábamos un poquito al principio. Bueno, pero acá lo cita, le está dando, o sea, esta posición enemiga o contra la que está combatiendo Hegel acá tiene ya un nombre propio, ¿no? Entonces, dice lo siguiente: el sentido central de esta superficialidad es basar la ciencia no ya en el desarrollo del pensamiento y del concepto, sino en la percepción inmediata y la imaginación contingente. Se disuelve así en la confusión del corazón, la amistad y el entusiasmo, la rica articulación de lo en sí mismo ético, el estado y la arquitectónica de su racionalidad, que hace surgir de la armonía de sus partes la fortaleza del todo por medio de la diferenciación determinada de los ámbitos de la vida pública y su justificación, y por medio de la estrictez de la medida que mantiene todo pilar, todo arco, todo contrafuerte. De acuerdo con esta representación, el mundo ético debería ser abandonado, aunque de hecho no lo es, a la contingencia subjetiva de la opinión y del arbitrio, tal como lo hace Epicuro con el mundo en general. Con el fácil remedio de hacer descansar sobre el sentimiento lo que es un trabajo más que milenario de la razón y de su entendimiento, se ahorra en verdad todo el esfuerzo del conocimiento y la comprensión racional que acompañan al concepto pensante. El Mefistófeles de Goethe, una buena autoridad, dice sobre esto más o menos lo siguiente, tal como ya lo he citado en otra ocasión: si desprecias el entendimiento y la ciencia, los más altos dones del hombre, al diablo te habrás entregado y tendrás que perecer. Bueno, más o menos claro lo que, lo que está diciendo, ¿no? Como con respecto en el fondo, argumenta que el discurso de Fries está basado básicamente en una cuestión sentimental y superficial, y por tanto bien merecido se tiene su destino de expulsado y no todo ese cuento, ¿no? Como... Eh, Hateo, es hater, básicamente. sí, sí, brígido, como que llama la atención porque es como, claro, muy fervoroso, o sea, y después uno va al texto y no sé, si bien hay cosas, como que no sé, tiene como, me resulta igual divertido leer esto porque siento que hay como pasión en la escritura, ¿no? Como que hay como tú dices, un hateo fuerte. Así. Eh, y además es entretenido porque me parece que, no sé, pues, o sea, lo que dice Fries en el discurso citado, salvo quizás la parte de la amistad, ¿no? Pero igual es algo que se enarbola, como, sí, pues, o sea, la autoridad, ¿cierto? Tiene que venir desde abajo. Es un discurso político también. eh, Un eh, discurso de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. claro, Eh, sí, sí, y en otros lados, o sea, ¿cachai? Como que tiene su peso, ¿cachai? Como que no. Entonces, como que resulta llamativo que lo estén criticando, ¿cachai? ¿No? Tiene cierto sentido también, ¿cachai? Pero acá Hegel le da fuerte, ¿no? Y está bueno, como para pensar. mm, Eh, sí, sigue grabando, ya me estaba fijando, estábamos todo bien. Ya. Continuamos entonces, ¿cierto? ujú, Vamos a las 52. Sí, creo que nos queda poquito. Quedan 10 páginas. Ya. Por supuesto, esta posición adoptará la forma de la religiosidad, ¿no? La posición esta de pongamos la posición superficial, ¿no? Pues, ¿de qué recurso no ha echado mano para justificarse? Con la devoción y la Biblia han pretendido la máxima justificación para despreciar el orden ético y la objetividad de las leyes. Pues en efecto, la religiosidad envuelve en una simple intuición del sentimiento lo que en el mundo se presenta como un reino orgánico de verdades diferenciadas. Pero si es de índole adecuada, abandonará la forma de esta región apenas salga de su interior y penetre en la claridad del despliegue y de la riqueza revelada de la idea. De aquel interior servicio divino conservará la adoración por una verdad y una ley existente en sí y por sí, elevada por encima de la forma subjetiva del pensamiento.
Se puede señalar la particular forma de mala conciencia que se manifiesta en la elocuencia con que se pavonea esta superficialidad. Cuanto menos espiritual es, más habla del espíritu. Cuanto más muerto e insípido es su discurso, más usa las palabras vida y vivificar. Cuanto mayor egoísmo y vacía altanería muestra, más que nunca tendrá en la boca la palabra pueblo. Uf. Pero el signo característico que lleva en la frente es el odio a la ley. Que el derecho y la eticidad y el mundo real del derecho y de lo ético sean captadores en pensamientos y por medio de ellos se den la forma de racionalidad, es decir, de la universalidad y la determinación. En una palabra, la ley es lo que con razón considera como su mayor enemigo este sentimiento que se reserva a lo arbitrario, esta conciencia que hace consistir el derecho en la convicción subjetiva. Sentirá que la forma del derecho en cuanto deber, en cuanto ley, es una letra muerta y fría, una cadena, pues en ella no se reconocerá a sí misma, no será libre, porque la ley es la razón de la cosa y no permite al sentimiento abrigarse en su particularidad. La ley es, por ello, como se señalará más adelante en este libro, el shibboleth, con el que se distinguen los falsos hermanos y amigos del llamado pueblo. Hay una nota al pie sobre Shibboleth que dice, Shibboleth, espiga, es la palabra hebrea cuya pronunciación sirvió al juez Jefté para distinguir a los enemigos efrateos que negaban su origen. Posteriormente se usó en sentido más general para denominar cualquier signo distintivo, especialmente entre distintas facciones. No le había prestado atención a esto, pero en el fondo dice, la ley es por ello, como señalará más adelante en este libro, el shibboleth, la espiga, ¿no? El signo distintivo que señala amigo y enemigo, con el que se distinguen los falsos hermanos y amigos del llamado pueblo. Es decir, la ley tiene un carácter central en este texto, ¿no? Quienes respetan o quienes producen a partir de la ley y quienes son los otros. Algo por ahí, entiendo, ¿no? Mm. Mm. Bueno, pero sí, creo que es más o menos está en la misma línea de lo que venía desarrollando. Voy a seguir leyendo si es que si es que te parece. Sí, claro, claro. Dado que esta tergiversación arbitraria se ha apoderado del nombre de filosofía y ha llegado a convencer a un gran público de que semejante actividad es filosofía, casi ha llegado a ser un deshonor hablar de modo filosófico de la naturaleza del Estado. No hay pues que disgustarse si los juristas muestran impaciencias apenas oyen hablar de una ciencia filosófica del Estado. Menos aún debe causar admiración que los gobiernos hayan dirigido finalmente su atención a este filosofar, pues la filosofía no se ejerce entre nosotros, como entre los griegos, como un arte privado, sino que tiene una existencia que afecta a lo público y que se desarrolla especialmente o incluso exclusivamente al servicio del Estado. Esto último es porque, en el fondo, los profesores, entiendo en ese momento, y no sé si todavía, pero sobre todo los profesores de filosofía en Alemania, contratados por las universidades públicas, son funcionarios públicos. Entonces, en ese contexto, son funcionarios estatales. Y creo que el tema de dirigirle ¿no? el ojo de los gobiernos hacia esto tiene que ver con la situación política que comentábamos en un principio. Bueno, cuando los gobiernos han demostrado su confianza a los eruditos dedicados a esta materia y les han delegado por entero la responsabilidad del desarrollo y del contenido de la filosofía, aunque en algunos casos, si se quiere, esto no haya sido tanto consecuencia de la confianza como la indiferencia respecto de la ciencia misma, y se hayan mantenido las cátedras solo por tradición, entre paréntesis, y no se las ha suprimido como se ha hecho, según tengo noticia en Francia, por lo menos con la cátedra de metafísica, esos gobiernos han sido con frecuencia mal recompensados, o si en cambio se quiere ver en ello la obra de la indiferencia, habría que considerar como su penitencia el resultado en que ha desembocado, la decadencia de todo conocimiento profundo. En un primer momento, esta superficialidad parecería ser perfectamente compatible, por lo menos con el orden exterior y la tranquilidad,
ya que no llega a afectar ni en realidad a tener la menor idea de la sustancia de las cosas. No habría, pues, al menos desde un punto de vista policial, nada en contra de ella, si el Estado no contuviera en sí la necesidad de un conocimiento y de una cultura más profundo y no exigiera de la ciencia su satisfacción. Este modo de pensar respecto de lo ético, del derecho y del deber lleva, sin embargo, por su propia naturaleza, a aquellos principios que en esta esfera constituyen la bajeza misma, a los principios de los sofistas, que conocemos con claridad por Platón, de acuerdo con los cuales el derecho es trasladado a los fines y opiniones subjetivas, al sentimiento subjetivo y a la convicción particular. Principios que tienen como consecuencia la destrucción tanto de la eticidad interior y de la conciencia jurídica, del amor y del derecho entre las personas privadas, como del orden público y de las leyes del Estado. La significación que estos fenómenos han de tener para los gobiernos no debe ser desestimada a causa de las pretensiones de aquellos que se apoyan en la misma confianza que les ha sido concedida o en la autoridad de un cargo para exigir del Estado que deje hacer y deje pasar lo que corrompe o se opone a la fuente sustancial de los actos, los principios universales. La expresión a quien Dios da un cargo también da el entendimiento necesario es una vieja broma que en nuestro tiempo ya nadie tomará en serio. Dada la importancia del modo en que se realice la tarea filosófica, que las circunstancias han hecho que fuera nuevamente apreciado por los gobiernos, no se puede negar la necesidad de apoyo y protección que desde muchos lados distintos parece tener la filosofía. En efecto, en muchas producciones de la ciencia positiva, así como en los textos de edificación religiosa y en otras literaturas indeterminadas, se observa no solo ya el comentado desprecio por la filosofía, que se expresa en que quienes inmediatamente demuestran estar retrasados en el desarrollo del pensamiento y para los cuales la filosofía es algo totalmente extraño, la consideran, sin embargo, como algo totalmente acabado, sino que incluso que se dirigen expresamente contra la filosofía y declaran que su contenido, es decir, el conocimiento conceptual de Dios y de la naturaleza física y espiritual, el conocimiento de la verdad, es una presunción insensata y pecaminosa. Allí se ve cómo, una y otra vez, interminablemente, la razón es acusada, rebajada y condenada, o por lo menos se deja traslucir cuán incómodas resultan para una gran parte de la actividad que debería ser científica las inevitables pretensiones del concepto. Ante semejantes fenómenos se podría casi admitir que, en este aspecto, la tradición ya no es respetable ni suficiente para asegurar la tolerancia y la existencia pública al estudio de la filosofía. Bueno, esto fue bastante largo lo que trabajó acá, pero básicamente es el estado histórico o el estado actual en el momento que está hablando Hegel de la cuestión de la filosofía y, y sus posibilidades de ejercerse tanto en el ámbito público como también de hablar en público de filosofía, ¿no? Como que eh, en el fondo está asumiendo que ha sido tanto el daño que se le ha hecho a lo verdaderamente filosófico que ya no basta con que la filosofía tenga como un aura especial y un respeto tradicional para seguir permitiendo su tolerancia y existencia pública, ¿no? Creo que no sé si hay mucho más que eso. Voy a tomar No, un no, poquito de agua. no, se nota que tiene. Yo creo que aquí hay incluso más sentimiento que en la crítica en contra de. Bueno, es que en el fondo está hablando un poco de lo mismo, pero como en el otro caso hablaba, como tú decías, del contexto histórico de eh, su ex colega que echaron. Mm, Y mm, aquí parece que habla incluso con más odio, lo cual tiene bastante sentido, porque como sí, en el fondo está hablando de el estado miserable en el que se encuentra su área. Entonces, claro, claro. Se lo toma más personal, digamos. Y según tengo entendido, además Hegel con Fries tenían como una relación así compleja, ¿sí? Como un antagonismo importante, al menos de principio de siglo. Entonces, como que yo creo que usé este prólogo igual para, no sé, porque dedican mucho espacio. O sea, sí, yo creo que desde la segunda o tercera página más o menos está discutiendo contra esta posición, como
en un primer momento diciendo, bueno, se alejan de lo real o sea, de las leyes del Estado para hacer filosofía y por tanto lo hacen desde el sentimiento, desde la arbitrariedad, bla, 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 bla. Pero no solamente eso, o sea, no solamente que esté mal, sino que además están, en línea con lo que tú señalabas, eh, dejando en un estado miserable la filosofía y la posibilidad de que exista filosofía. O sea, ha sido bastante extensa su, su argumentación, si es que es eso, en contra de esa posición y me parece que está reflejada ahí en Frispo. Yo creo que así hasta repetitiva en varios sentidos. Eh, Sí, aunque igual como pelotas para decir que un clásico es como repetitivo, pero de verdad se siente así. sí, es como, es odioso un poco, ¿no? Como que ya, entendimos, dale, pero sí, 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 sí. Sí, también estoy de acuerdo con eso. Mira, según veo, quedan como dos párrafos más de esta idea y ya después empieza como a hablar de cosas que son como contenido que nos puede servir más pa discutir. Ujú. Voy a continuar. Eh, las arrogantes declaraciones contra la filosofía, tan corrientes en nuestro tiempo, ofrecen el extraño espectáculo de tener, por un lado, su justificación en la superficialidad a que ha sido degradada esta ciencia y basarse, sin embargo, por otro lado, en el mismo elemento contra el cual se vuelven con tanta ingratitud. Pues esta autodenominada filosofía, al calificar el conocimiento de la verdad como un intento insensato, ha nivelado todo el pensamiento y todo objeto, del mismo modo que el despotismo de los emperadores de Roma igualó la nobleza y los esclavos, la virtud y el vicio, el honor y el deshonor, el conocimiento y la ignorancia. De esta manera, el concepto de lo verdadero o la ley de lo ético no son más que opiniones y convicciones subjetivas, y los principios más criminales son colocados en cuanto a convicciones en el mismo plano que aquellas leyes. Cualquier objeto particular e insignificante y cualquier materia sin importancia adquieren así la misma dignidad que lo que constituye el interés de todo hombre pensante y los vínculos del mundo ético. Por ello, debe considerarse afortunado para la ciencia, aunque en realidad es, como se ha señalado, la necesidad de la cosa, que esta filosofía, que podría haberse desarrollado como una doctrina académica, se haya puesto en estrecho contacto con la realidad, en la que los principios del derecho y del deber son algo serio, y que vive a la luz de la conciencia de estos últimos, llegando de esta manera a una abierta ruptura. Y acá me parece que hay algo interesante en lo que viene. Es precisamente esta posición de la filosofía frente a la realidad a la que se refieren los equívocos, con lo que vuelvo a lo que ya he señalado anteriormente, que la filosofía, por ser la investigación de lo racional, consiste en la captación de lo presente y de lo real, y no en la oposición de un más allá que sabe Dios dónde tendría que estar, aunque en realidad bien puede decirse dónde está, en el error de un razonamiento vacío y unilateral. Me parece muy buena esta frase, ¿no? Como, o sea, este pequeño texto, ¿no? Es precisamente esta posición de la filosofía frente a la realidad a la que se refieren los equívocos. Es decir, la relación entre filosofía y realidad, ¿no? Con lo que vuelvo a lo que ya he señalado anteriormente, que la filosofía, por ser investigación de lo racional, consiste en la captación de lo presente y de lo real, y no en la posición de un más allá, bla, 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 que es arbitrario, ¿no? Esa Me- cuestión se parece mucho en línea. O sea, yo me leí parte de la fenomenología, la parte de conciencia, y parece muy en línea con la crítica que le hace a Kant de la cosa en sí. Eh, Ajá, básicamente que, vale, aquí siempre está el riesgo de que esté bastardizando absolutamente una idea, así que como voy a hablar asumiendo que ese riesgo está explícito, o sea, presuponiéndose ese riesgo, como el disclaimer, pero
siento que él está como en contra de lo que iba, también tiene que ver con lo que decías tú de la posibilidad de pensar críticamente el Estado. Él está en contra de imponer a priori un criterio, eh, a distintas cosas para hacer teoría. Y creo que eso es algo que se repite al menos, que se repite al menos en la fenomenología, y él, que creo que es la limitación de lo que él llama entendimiento, y también se repite acá, y también se va a repetir más adelante cuando, yo que sé, eh, critique de nuevo a Kant, pero en ética, critique el categórico imperativo en este texto más adelante, que es Sí, básicamente, no, pues hay que ver qué es lo que ya está, como qué es lo que ya está, qué es lo que ya es real. Por eso también como que parte como del punto de vista del operador, po. mm, Como lo real, po, lo real es eh, la instancia como más inmediata, más como pareciera ser simple, y cómo esta en realidad presupone y cómo esta en realidad nos lleva a pensar en otras instancias. Y siento mm, que es como descriptivo o sea, que es como descriptivo de su manera de acercarse a las cosas en general. sí, Creo que la idea es como inmanencia, en el fondo. Creo que esto es como un poco. sí. Claro, no está partiendo de un principio externo, ¿cierto? No es como, claro, no sé, el Estado debería propender al bien común, analizo en torno a ese principio todo lo que, no, pues, veo lo real y cuál es la razón que hay en esa realidad. Es inmanente, sí, sí, estoy de acuerdo con eso. No pone un principio trascendente, es decir, que está por fuera de la realidad que está revisando. Em, está bueno eso. Yo, con respecto al tema de Kant, no conozco tanto la crítica hegeliana a la distinción fenómeno-nómeno. Me la puedo, me la puedo figurar, pero no la conozco tanto. Sí conozco la crítica que hace acá con respecto al imperativo categórico. Y en el fondo tiene que ver con la misma línea de lo que tú estás señalando. O sea, la crítica al imperativo categórico eh, tiene relación con que el imperativo categórico es un formalismo vacío. En el fondo, Kant lo apunta como una forma de poder encontrar la ley ética, pero en realidad, para que eso exista, tiene que presuponer que existe un mundo en que funcionan ciertas cosas. O sea, por ejemplo, el tema de la propiedad. En un mundo sin propiedad, el imperativo categórico no podría funcionar, pues, porque robar no existiría. Tiene que haber propiedad previamente, o sea, tiene que haber un mundo en el que eso exista para que efectivamente esto funcione. Pero Kant lo da como, es tan formal el criterio que no da cuenta de eso, ¿no? O sea, claro, Hegel como que trata de hacerse cargo de todo, ¿no? Como de un poco esa totalidad y pensarlo en sus relaciones internas. Un esfuerzo un esfuerzo titánico en el fondo, pero está buscando esa coherencia también en el pensar, y un método propio. Es llamativo eso, y además eh, me hace pensar un poco como en la distancia que tiene el pensamiento más contemporáneo con una forma de hacer filosofía de esta manera, ¿no? Sin querer abarcar todo el pensamiento contemporáneo, ¿no? Pero hoy en día es más complejo, ¿no? Como que hay harto discusión entre medio que hace un poquito más difícil hacer algo en esa línea, pero sin duda es muy valioso. mm, Igual eso tiene que ver con que varias cosas como que se han hecho como más, como hay problemas dentro de cada cosa, como por ejemplo, Hegel se ocupa igual relativamente poco del tema de, yo que sé, de la acción, pero actualmente hay como discusiones como de 90.000 de IQ de, ya, ¿qué es una acción? Ya, ¿qué significa Sí, actuar por una razón? Es como, oh. sí, Y que igual, en todo caso, está.
todas esas discusiones van a siempre presuponer ciertas cosas, entonces como igual es bacán como ver como un sistema. Sí, Poder po. Sí. Ah, hoy en día difícilmente se hace filosofía más sistemática. Sí. Sí, el esfuerzo de pensar un sistema eh, es llamativo, ¿no? Como por decirlo menos, no se me ocurre otro adjetivo, pero es interesante y claro, y se agradece porque en el fondo se concatena un poquito, lógicamente, todo con todo, ¿no? Tratar de no dejar una apertura para que lo que tú estás proponiendo en específico tenga una apertura o sea, tenga una salida por algo donde tú no habías pensado, no sé. Pensar sistemáticamente eh, tiene un valor igual, pues, ¿no? A pesar de que hoy día sea más difícil, como que la filosofía igual pareciera estar más en algunas cuestiones más micro, ¿no? Como más pensando en lo pequeño que lo tan general o esa forma tan sistemática. Em, mm. Bueno, continuamos porque ahora viene vienen muy cerca la que es la frase más llamativa y que en el fondo condensa esto de lo que está diciendo ya. Eh, em, En el curso de este tratado he señalado que incluso la república platónica, que proverbialmente se considera como un ideal vacío, no hace en esencia más que captar la naturaleza de la eticidad griega, con la conciencia de un principio más profundo que irrumpía en esa eticidad y que inmediatamente sólo podía aparecer como un anhelo aún no satisfecho y por lo tanto sólo como corrupción. Platón tuvo que buscar a partir del anhelo mismo una ayuda contra él, pero esta ayuda que habría de provenir de lo alto, solo puedo buscarla en una forma particular exterior a aquella eticidad, con lo que creía dominar la corrupción, pero en realidad hería profundamente su impulso más hondo, la libre personalidad infinita. Con ello, Platón se ha revelado, sin embargo, como un gran espíritu, pues el principio alrededor del cual gira lo decisivo de su idea es justamente el eje alrededor del cual se movía entonces la inminente revolución del mundo. Y acá viene esta frase, ¿no? Lo que es racional es real, y lo que es real es racional. Veamos el párrafo y lo comentamos. ¿Te parece? por supuesto. Em, esta convicción la posee toda conciencia ingenua, ¿no? A ver, acá como que vuelve a la idea de conciencia ingenua, como que es como una figura que le sirve para decir como, no sé, es como una especie de, no es lo mismo, ¿no? Pero como una especie de velo, ¿no? Sí, o sea, si tú no eres malintencionado o te andas con una actitud natural por el mundo, esto es lo que tú piensas, ¿no? Como, bueno, esta convicción la posee toda conciencia ingenua y también la filosofía, que parte de ella al considerar tanto el universo espiritual como el natural. Si la reflexión, el sentimiento o cualquier otra forma que adopte la conciencia subjetiva considera el presente como algo vano, va más allá y sabe más que él, entonces se encuentra en un elemento vano, y puesto que solo tiene realidad en el presente, es ella misma vanidad. Si inversamente se considera que la idea es solo una idea, una representación atribuible a una opinión, la filosofía le opone el conocimiento de que lo único efectivamente real es la idea. De lo que se trata entonces es de reconocer en la apariencia de lo temporal y pasajero la sustancia que es inmanente y lo eterno que es presente. Pues lo racional, que es sinónimo de la idea, en la medida en que con su realidad entra al mismo tiempo en la existencia anterior, se despliega en una riqueza infinita de formas, fenómenos y configuraciones, y recubre su núcleo con la corteza multicolor en la que en un primer momento habita la conciencia, pero que el concepto atraviesa para encontrar el pulso interior y sentirlo también palpitar en las configuraciones exteriores. Estas relaciones infinitamente variadas que se construyen en la exterioridad gracias al aparecer en ella de la esencia, este infinito material y su regulación no son, sin embargo, objeto de la filosofía.
se inmiscuiría, ¿cierto?, en cosas que no le conciernen y haría mejor en no dar buenos consejos sobre estos asuntos. Platón podría haber evitado recomendar a las nodrizas que no permanecieran nunca quietas, sino que mecieran siempre a los niños en sus brazos. Y Fichte construir, tal como se lo ha llamado, la perfección policial, la perfección del control policial de pasaportes, hasta el extremo de establecer que en el documento de los sospechosos no solo deberían constar las señas, sino también tendría que dibujarse su retrato. En semejantes aplicaciones no hay que ver ya ninguna huella de la filosofía, y ésta puede abandonar esta sabiduría extrema con tanta mayor facilidad cuando que debe mostrarse, cuanto que debe mostrarse liberal en grado sumo respecto a esta infinita cantidad de objetos. De este modo podrá mantenerse alejada la ciencia del odio que la vanidad de saberlo todo provoca hacia una serie de circunstancias e instituciones, odio en el que se complace especialmente la mezquindad porque es el único medio que posee para llegar a un sentimiento de sí. Uf, fue largo el párrafo, pero creo que hay cosas muy importantes acá. Em, Aquí igual es interesante porque hace como una concesión que igual tiene que hacer, que es de que ya racionalicemos como lo positivo, racionalicemos también un poco la historia. Eh, pero igual como que tiene que dejar un espacio a la contingencia. claro, claro. Eso no es objeto de la filosofía, no es todo lo material, no es, claro. Sí, pues, sí, es interesante eso porque en el fondo él está delimitando el campo donde lo filosófico tiene sentido, que es, Mm, cierto, esta relación entre es la idea, ¿no? Que es el concepto y su realización, es decir, eh, cómo lo racional em, toma realidad y cómo eso se lleva a concepto, pero no es meterte al ámbito minúsculo en que eso se trasluce, ¿no? O sea, ya es una extralimitación de lo filosófico. No se extiende más allá, ¿por qué? Pero creo que tiene sentido, ¿no? Como por qué, porque esos ámbitos ya no es propiamente tarea de la filosofía. sí, también creo que se hace cargo como que a una cuestión intuitiva de, claro, no, hay cuestiones que hay cuestiones que efectivamente son arbitrarias, pues. Claro. Entonces y él quiere, en el fondo, señalar eso y también como atajar críticas que traten porque igual tengo entendido que como las críticas que se le hacen, ah, no sé si las críticas eh, que le hacen diciéndole que es como una especie de teleologista. Mm, Entonces creo que sí. igual esa aclaración cumple esa función un poco. O sirve como argumento para la gente que como se despeja esas críticas diciendo, no, si este tipo reconoce lo que es, en todo caso diferencia lo que es el registro efectivo de la historia y el registro efectivo de lo que es derecho, de lo que es eh, como la inmanencia del concepto. Y además él reconoce que el concepto no lo abarca todo, sino que hay cuestiones que son simplemente arbitrarias. Contingentes, claro, arbitrarias, más triviales. Sí, sí, sí. Em, bueno, yo entiendo que hacia el final de esta obra, hacia el final de este texto, está algo, no llegaba a revisarlo en, en profundidad, ¿eh? Pero la última sección del texto es, ¿cómo se llama? Lo estoy buscando porque la cuestión de la historia universal y el fin de la historia, ¿no? Sí, claro, ya en el parágrafo 341 es la historia universal, pues, y ahí hay una cuestión
medio teleológica, ¿no? Que podríamos quizás revisar un poquito la próxima, la próxima sesión, ¿no? De cómo, en el fondo, la razón se desarrolla y el concepto, y en ese sentido la libertad, ¿no? Para llegar a este momento histórico, ¿no? Hay un camino que sigue todo eso, ¿no? Que creo que es interesante hacerse cargo de eso y ver cómo lo podemos tomar como forma de leer la, este texto de Hegel, pero también como leerlo en términos, me refiero como, porque sí puede ser una descripción adecuada, y en qué términos esa descripción también tiene su potencia, digamos, crítica con el texto, ¿no? Eh, nada más quería decir, por ejemplo, que o sea, que esto que dice ahora, ¿no? Como la idea, que lo único efectivamente real es la idea, y lo que se trata entonces es reconocer que lo temporal, ¿cierto? Em, que lo que se ve en el orden temporal de las cosas se debe encontrar lo racional y la forma en que eso es efectivo es justamente lo que hacen en la introducción, pues, en el párrafo primero de la introducción, pues, donde dice, la ciencia filosófica del derecho tiene por objeto la idea del derecho, es decir, el concepto de derecho y su realización, ¿no? Como que es muy, está presentando ya lo que quiere hacer. Eh, ahora bien, quizás nos quede, porque no creo que podamos hacerlo ahora, yo no sé si me siento tan capacitado para comentar esto, pero esta frase, ¿no? De que lo que es racional es real y lo que es real es racional, eh, bueno, yo creo que tú adelantabas algo en ese sentido, o sea, hay cuestiones que igual son reales, ¿no? Pero son en el sentido de que existen, pero también hay contingencias, ¿no? Hay cuestiones donde la filosofía no se mete, ¿no? Como, ah, eh, pero es interesante porque, nada, o sea, reafirma en esta sentencia lo que ya venía desarrollando en el resto del prefacio, ¿no? Como lo que forma parte de la realidad, lo que es la realidad, no es una mera arbitrariedad, no ha llegado así porque sí, tiene que ver con su comprensión de la historia también, eh, pero hay un contenido racional ahí, pues, y lo que se trata de la filosofía es verlo, pero justamente eso que existe es también racional. Eh, o sea, la razón está quizás es demasiado aventurado, pero la razón guía o es parte, o la razón se construye, no sé cómo, no sé qué palabra usar, con el desarrollo histórico eh, con el desarrollo de la historia universal. Mm, eh, es una Claro, forma. Dale, perdón. no, es que iba a decir, pues, que, claro, pues que eso tampoco se me ocurre la palabra. Es como, como la razón es histórica, como se hace, como a lo mejor la separación en sí no es válida. Claro. Claro, porque uno podría asumir de otra posición, quizás decir intuitiva acá es complicado, porque seguramente hay una postura detrás de lo que voy a decir, pero uno podría decir, no, la razón es individual, ¿no? Hay una razón individual y por tanto es mi razón, ¿cierto? Y mientras, como mi capacidad de razonar, pues, pero Hegel está pensando en otra cosa acá, pues, ¿no? Hay hay una desubjetivación de la racionalidad y de la razón eh, en, en, su consideración como lo real, ¿no? Ahí está lo racional, no en ti, en tu opinión específica y particular, sino que lo que tienes que hacer es encontrar eso racional en lo que es real.
igual eso tiene un atractivo, porque como se puede reconstruir la racionalidad eh, eh, individual a partir de esa consideración, po. Porque igual como su idea es que los sujetos son siempre históricos, entonces incluso lo que para ti es inmediato y lo que para ti es en realidad eh, a lo mejor ya creo que él como que no se ocupa de esto, pero igual como históricamente creo que es válido decirlo, como tu sentido común igual actual, como presupone otras cosas. Sí, po, sí, yo creo que es una buena, o sea, es una línea de desarrollo que a partir, que tiene sentido de Hegel, po. Yo no sé si, este, lo voy a llevar a un área que quizás ya no tiene tanto que ver, pero, eh, no sé, po, ya por un lado, no sé, el marxismo ha trabajado esta cuestión, ¿cierto? Quizás pienso en Gramsci, que tenía una frase como cuestionando el tema del sentido común. El sentido común es la muestra de un estado específico de la historia de la lucha de clase, ¿no? No es como lo que uno dice, no, el sentido común no es algo tan neutro ni tan limpio. Pero en otro nivel de discusión, ya no pensando en el marxismo, hay una discusión que está en YouTube que es bien interesante y entretenida entre Chomsky y Foucault. Mm, eh, y ahí discuten un poco acerca de esto, pues, cuando Chomsky le dice, bueno, pero ¿cómo pensar sociedades más justas, sociedades que en el futuro tengan un mayor grado de humanidad, bla, bla, bla? No recuerdo las palabras específicas, pero ahí Foucault le dice, bueno, pero el riesgo de eso, o sea, yo no he llegado tan allá en el pensamiento porque el riesgo de eso es eh, em, que estés pensando en el fondo esa sociedad futura con los elementos que te permite pensar tu realidad actual. Pues. Es decir, los límites de nuestro pensamiento también están dados por el contexto sociopolítico, histórico en el que nos encontramos. ¿No? Creo que te permite también esa línea de pensamiento y desarrollo, y en ese sentido es muy importante, que me parece que es una crítica acertada. Es decir, si no, ¿desde qué pie tú podrías pensar eh, en, en conceptos diferentes, si tenemos lo que tenemos a la mano? Creo que ahí hay estamos de acuerdo en esa apreciación. Bueno, continuemos ya nos queda muy poco, así que, pero creo que le sacamos el jugo igual a esta, mm, a esta parte, que me parece que igual para los fines del grupo de estudio tiene sentido, ¿no? Tiene su qué, cómo pensar al individuo, ¿cierto? Y su relación con el mundo ético, ¿cierto? Con todo el resto, ¿no? Como ya no parece tan plausible al menos pensar como el individuo es de sí mismo nomás, o al menos desde esta posición, ¿cierto? Eh, ya, eh, estamos casi. Entonces ahora viene ya la parte del objetivo de lo que se va a hacer en este tratado, y viene un par también de adorno interesante. Este tratado, pues, en cuanto contiene la ciencia del Estado, no debe ser otra cosa que el intento de concebir y exponer el Estado como algo en sí mismo racional. Es decir, concebir y exponer al Estado como algo en sí mismo racional. La enseñanza que puede radicar en él no consiste en enseñar al Estado cómo debe ser, sino enseñar cómo él, el universo ético, debe ser conocido. Hic Rhodus, hic saltus. Es decir, aquí está Rodas, aquí salta. Eh, que entiendo que es de una fábula donde, lo que pude revisar, ¿no? Es una fábula en que había una competencia o algo así, y había una persona muy fanfarrona que decía que la persona que podía saltar más lejos de todo.
que todos, pero él solamente lo podía hacer en Rodas. Entonces, en algún momento lo llevan a Rodas y le dicen, bueno, déjate de charlatanear y salta ahora, pues aquí está Rodas, salta ahora, ¿no? Bueno, la tarea de la filosofía es concebir lo que es, pues lo que es la razón. En lo que respecta al individuo, cada uno es, de todos modos, hijo de su tiempo. De la misma manera, la filosofía es su tiempo aprendido en pensamientos. Bueno, acá es más claro que sintetiza lo que veníamos conversando. Es igualmente insensato creer que una filosofía puede ir más allá de su tiempo presente, como que un individuo puede saltar por encima de su tiempo, más allá de Rodas. Si su teoría se ve efectivamente más allá y se construye un mundo tal como debe ser, este existirá, por cierto, pero solo, en su opinar, elemento dúctil en el que se puede plasmar cualquier cosa. Alterándola un poco, aquella expresión diría, aquí está la rosa, baila aquí. Va a explicar la cuestión de la rosa en lo que viene. Lo que está entre la razón como espíritu autoconsciente y la razón como realidad presente, lo separa aquella razón de esta y no le deja encontrar en ella satisfacción. Ah, no, perdón, me equivoqué. Voy a leerlo de nuevo. Lo que está entre la razón como espíritu autoconsciente y la razón como realidad presente, lo que separa aquella razón de esta y no le deja encontrar en ella su satisfacción, es el obstáculo de algo abstracto que no se ha liberado para llegar a concepto. Reconocer la razón como la rosa en la cruz del presente y con ello gozar de esta visión racional es la reconciliación, con la que la realidad que concede la filosofía a aquellos que alguna vez han sentido la exigencia de concebir y tanto de conservar la libertad subjetiva en aquello que es sustancial, como de no estar con ella en lo particular y contingente, sino en lo que es en sí y por sí. Esto es también lo que constituye el sentido concreto de lo que antes se designó de un modo más abstracto como unidad de la forma y del contenido, pues la forma, en su significado más concreto, es la razón en cuanto a conocimiento conceptual y el contenido, la razón en cuanto a su esencia sustancial, en tanto que realidad ética como natural. La unidad consciente de ambas es la idea filosófica. Acá explica porque, bueno, en el fondo la idea de la rosa es una cuestión de Lutero, ¿no? Pero creo que es más o menos lo que veníamos diciendo, solamente que ahí está puesto como en el aparato conceptual hegeliano, ¿no? Se encuentra aquí la unidad de la forma y el contenido, ¿cierto? Pues ya, pues la forma en su significado más concreto es la razón en cuanto a su conocimiento conceptual y el contenido en cuanto a razón, en cuanto a esencia sustancial, tanto de la realidad ética como natural. Y la unidad de ambas, consciente de ambas, es la idea filosófica. Leo los últimos párrafos para terminar y hacemos los comentarios finales. Sí, creo que sí. Ya. Es una gran obstinación que hace honor al hombre, no querer reconocer nada en los sentimientos que no haya sido justificado por el pensamiento. Esta obstinación es lo característico de la modernidad y, por otra parte, el principio propio del protestantismo. Lo que Lutero inició como creencia en el sentimiento y en el testimonio del espíritu es lo mismo que posteriormente el espíritu más maduro se ha forzado por captar en el concepto, para liberarse así en el presente y por lo mismo encontrarse en él. Así como, según una expresión que se ha vuelto famosa, una filosofía a medias aparta de Dios, y es esta misma medianía la que hace del conocimiento un acercamiento a la verdad, mientras que la verdadera filosofía, en cambio, conduce a él. Lo mismo ocurre con el Estado. Así como la razón no se contenta con el acercamiento, que no es ni frío ni caliente y por lo tanto debe ser vomitado, tampoco se contenta con la fría desesperación que admite que en esta temporalidad todo anda mal o a lo sumo mediocremente, pero que afirma que en ella no se puede tener nada mejor y que solo por ello hay que estar en paz con la realidad. Una paz más cálida es una paz más cálida la que proporciona el conocimiento. Para agregar algo más a la pretensión de enseñar cómo debe ser el mundo, señalemos que, de todos modos, la filosofía siempre llega siempre demasiado tarde, en cuanto pensamiento
del mundo aparece en el tiempo solo después de que la realidad ha consumado su proceso de formación y se halla ya lista y terminada. Lo que enseña el concepto lo muestra con la misma necesidad la historia. Solo en la madurez de la realidad aparece lo ideal frente a lo real y erige este mismo mundo, aprendido en sustancia, en la figura de un reino intelectual. Cuando la filosofía pinta con sus tonos grises, ya ha envejecido una figura de la vida que sus penumbras no pueden rejuvenecer, sino solo conocer. El búho de Minerva solo alza su vuelo en el ocaso. Pero ya es tiempo de terminar con este prefacio, que, como tal, solo puede hablar de una manera exterior y subjetiva del punto de vista del escrito que precede. Si se debe hablar filosóficamente de un contenido, lo único que corresponde es un tratamiento científico objetivo. Del mismo modo, toda réplica que no sea un tratado científico de la cosa misma solo valdrá para el autor como un comentario subjetivo y una afirmación arbitraria, y le será por tanto indiferente. Fin. Berlín, 25 de junio de 1820. Uf. Pero no. Eh, Si tienes algún comentario al cierre, como de esto, así como fueron muchas cosas en estos últimos párrafos, pero yo diría que hay dos, ¿no? Como el tema de la reconciliación, ¿cierto? De la, de la razón en tanto que se encuentra en el mundo, como la razón como forma, ¿cierto? Como conocimiento conceptual, porque es lo que me exige a mí mi libertad, ¿no? Como no someterme simplemente a lo existente, eh, que sea, que encontrar una razón o reconocer como razonable lo que existe en el mundo, en el fondo, ¿no? No. Creo que ahí hay eso y el tema del búho de Minerva, que igual es una cuestión que ha dado harto de hablar. No sé si te gustaría comentar algo de eso o otra cosa. eso es interesante porque, bueno, creo que igual se reconduce a lo que tú decías ahí, un poco de la inquietud de, claro, es posible criticar el Estado de una u otra forma, pero mm, eh, y, y claro, pareciera que no, porque pareciera que en todo caso, si fuera posible de lo que él está hablando aquí, en realidad del modelo en el cual se reconcilia. Y, y en, pero a lo mejor en tanto que aunque eso igual solamente como se me ocurre ahora como de forma abstracta, pero a lo mejor en tanto que hayan obstáculos para esa reconciliación en ciertas instancias, Mm, mm, eh, y que no sean obstáculos, porque él está pensando como obstáculos para adelante, como el obstáculo por el cual, yo qué sé, a él le gusta mucho esto de por qué a los bárbaros les gusta tanto hablar solamente de derecho. Eh, claro, porque ellos no pueden hacer explícito el presupuesto necesario para que hablar de derecho sea razonable. Eh, como no tienen, no pueden tener la imagen completa por varias razones, como no, mm, eh, pero a lo mejor hay otro tipo de obstáculo que sería como uno como al medio. Y en ese caso no sería como simplemente ya esto no se ya esta institucionalidad no se sostiene por su cuenta, sino que a lo mejor sería como esto ya no se sostiene por su cuenta, esto como se está socavando, se está mm, socavando. Igual yo creo que él hace eso, porque ojo, él igual como que igual pareciera que tiene ciertas opiniones de maneras de entender, pareciera que tiene ciertas opiniones, aunque sé poco como de sus opiniones biográficas políticas, pero pareciera que tiene como opiniones políticas en contra de que se hagan ciertas cosas. Entonces, a lo mm, mejor pensar que lo de reconciliación y lo de cambiar el mundo como que evita un cierto tipo de cambio del mundo y que acá en todo caso está expuesta como un modelo, por así decirlo, ideal,
pero que a lo mejor sí se puede argumentar desde Hegel un cambio institucional, a lo mejor. Mm, Eso mm. probablemente requiere como mirar el texto como las partes específicas y mirar como un contexto histórico, y eso como, ya se me escapa. Sí, se nos escapa. Mira, voy a tratar de buscar ahí algo, si encuentro algún paper o alguna cuestión ahí que hable de eso, porque está interesante, porque como que esta cuestión inmanente a veces como que o sea, yo creo que para ponerlo en términos de que más o menos podríamos consensuar, la crítica solamente podría ser inmanente, ¿cierto? Desde dentro. Eh, em, Ahora tendríamos que tratar de empezar a definir qué entendemos por crítica, qué es lo que específicamente se puede comprender así, pues, ¿no? Pero voy a buscar algo para que lo podamos discutir en la próxima sesión, porque me parece que es un tema de debate interesante, así como cuál es el espacio que queda para eso. Em, y sí, pues habría que revisar bien ese detalle, me lo llevo como tarea para cachar si es que encuentro algo. Em, y bueno, no sé, además yo encuentro igual que notable cómo está escrito, o sea, este prefacio, bueno, primero el último párrafo que dice como del mismo modo toda réplica a este tratado, ¿cierto? Que no sea un tratado científico de la cosa misma, solo valdrá para el autor, o sea, para mí, como un comentario subjetivo y una afirmación arbitraria y me va a ser indiferente, así como, chao, o sea, tiene que hacer esta misma empresa recién para que yo eh, pueda considerar como objeciones, esas objeciones como considerables, ¿no? Pero el tema del búho de Minerva también es interesante porque creo que este prefacio, yo como comentaba en un principio, yo no soy ni especialista en Hegel, ni estoy demasiado interiorizado en la obra de Hegel. Y seguramente tiene otros pasajes donde hayan cuestiones también de este orden, pero creo que hace una tarea importante en este prefacio y de forma con un lenguaje que tampoco es tan oscuro por definir los límites de una filosofía o de la función de la filosofía. Y en ese sentido eh, pone eh, como en el tapete primero la cuestión de la verdad, ¿cierto? O sea, la filosofía tiene que descubrir verdad, decir verdades y difundir verdad y conceptos correctos. La filosofía es aquella cosa que permite quizás mediar es un concepto específico hegeliano que no estoy usando en esos términos, sino que más laxos, pero que está entre medio y que nos permite dar cuenta de esa relación y concebir esa relación entre lo real y lo racional. Y esa es su pega, ¿cierto? Y no el detalle y la minucia, que es lo que comentábamos antes. Y esa filosofía tiene que hacerse desde dentro, ¿cierto? Desde dentro de esta realidad que es lo racional y no posicionarse simplemente como una cuestión de un deber ser, ¿no? Que es lo que está con lo que discute mucho rato. Y finalmente, una de las condiciones que también tiene como posibilidad de realización cualquier filosofía es la de que está mirando hacia atrás. Está mirando algo que no está mirando hacia el frente, ¿no? Está mirando ya lo que aconteció. Lo que es interesante o que se contrapone a algunas filosofías políticas que intentan anticipar lo que viene o decir lo que hay que hacer, ¿no? Como para eh, en, en términos políticos, ¿no? Como hay varias cositas como para darle una vuelta en términos de cómo está pensando la filosofía Hegel en este prefacio que parece que dejan para masticar. Bueno, yo creo que eso es todo lo que yo tendría que decir por el día de hoy. No sé si quisieras agregar algo más, comentar algo al cierre. O, Solo una cosa que estoy de acuerdo, y también la filosofía
la filosofía y la historia, o a lo mejor la filosofía en tanto que es histórica, esa cuestión es como muy bacán. Mm. La encuentro porque le da como una respuesta, la respuesta no es un contexto histórico distinto, eh, gracias a este marco tiene contenido no meramente enciclopédico de no, es que los romanos creían que bla, 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 sino que ya, pero no, pero como que muestra muy bien cómo hay continuidad y cómo cambian las cosas entre épocas, como dándonos como un modelo. Y esa cuestión yo la encuentro eh, encuentro que intenta por el lado correcto, independientemente de si el modelo es adecuado o si está bien Mm. desarrollado. Sí, sí, yo también estoy muy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo, eso como, o sea, le quita un nivel de abstracción muy importante a lo filosófico. Po. No estáis pensando en el aire, pues estáis pensando con todo lo que viene y que cargas como tradición histórica. Sí, 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 sí. Yo creo que eso es súper importante y probablemente es una cuestión que post-Hegel se vuelve difícil, para no decir imposible, pensar sin historia, ¿no? Como no está en el aire, no está ahí, quizás los analíticos, por ejemplo, no les interesa esta cuestión, pues, pero la filosofía de carácter más continental, digamos, como en Europa al menos, y es claro, una condición básica es pensar históricamente. Sí, y Hegel le encuentra una forma de hacerlo y que es muy interesante también, pues sí, que ahí yo actualmente no tengo las herramientas para evaluarlo más allá de eso, pero sí me parece, estoy muy de acuerdo con lo que dices tú. Eh, eh, me deja pensando harto. Bueno, creo que con eso podríamos cerrar la sesión de hoy. Eh, voy a, voy a dejar de grabar, a ver. Hoy este será. Voy a dejar de. Ya, podría ser así.